Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 16. Estado desesperado. No me digas que ese tipo es el maldito Terminator. Cassider de repente tuvo un pensamiento aterrador. Sin embargo, inmediatamente negó con la cabeza en señal de rechazo. Eso fue porque Terminator era una fría máquina de matar y no tenía capacidades de sentimientos humanos. ¿Por qué se vería afectado cuando la cabeza de esa mujer volara en pedazos? Pensando hasta aquí, una sonrisa astuta apareció en el rostro de Cassider. Tirando su revólver, utilizando una maniobra táctica estándar, giró y saltó hacia atrás unos 5 a 6 metros, desapareciendo en otro corredor. Dejado en su lugar había una granada ya disparada. Las pupilas de Sellan se encogieron. Anteriormente no tenía miedo del asalto de Cassider debido a los efectos de su habilidad innata, resistencia. El arma elegida por Cassider fue solo un revólver común, no era un arma de grado militar y estaba diseñada principalmente para amenazar con no matar. Además, la capacidad de Cassider para refractar su disparo también ralentizaría el proyectil volador y debilitaría su potencial de daño. Sin embargo, esto no significaba que Sellan pudiera ser despreocupado. Cuanto mayor sea el daño producido por un oponente, menos podrá protegerlo su habilidad innata. Esperaba que la potencia de fuego de la explosión de una granada fuera mucho mayor que el potencial de daño de una escopeta a corta distancia. Es por eso que, ante este escenario, no se atrevió a cargar imprudentemente, solo podía retirarse. Boom, se produjo una explosión ensordecedora cuando el humo espeso envolvió el área. La superficie y el área circundante volaron en pedazos. Lógicamente hablando, Sellan debería haber perseguido inmediatamente a Cassider. Sin embargo, esperó 5 minutos completos antes de salir corriendo, trayendo consigo un trozo de tabla de madera volado, protegiendo todo su cuerpo. Como era de esperar, 3 balas volaron con precisión, apuntando a los ojos de Sellan. Lamentablemente, todos aterrizaron en ese grueso trozo de madera. Cassider entró en pánico y se dio la vuelta para escapar a un corredor cercano. Sin dudarlo, Sellan lo persiguió. Mirando la decoración del pasillo, este lugar es probablemente un sector de salón KTV, karaoke. Por supuesto, la organización del club nocturno Carousel no estaría administrando un negocio honesto de KTV. Este lugar se usaba a menudo como zona comercial para vendedores y compradores de drogas ilegales, a veces, para clientes adinerados que consumían drogas. Fue extremadamente rentable y les trajo generosas ganancias. Todo el corredor estaba bien decorado y era unidireccional, de aproximadamente solo 15 metros de largo y tenía 8 habitaciones a ambos lados del corredor. Sellan no se molestó en ser cauteloso cuando comenzó a buscar en cada habitación. En un área tan pequeña, una persona con habilidades de combate de largo alcance estaba en una desventaja extrema. Siendo capaz de obligarlo a entrar en este entorno, Sellan ya había logrado el dominio. Cuando Xian comenzó a buscar en la tercera habitación, al empujar la puerta para abrirla, sintió que una enorme ola de frío recorría todo su cuerpo. Obviamente, este era su sentido perceptivo en juego, ya que de repente escuchó un sonido pop cuando algo aterrizó en la alfombra detrás de la puerta. Si Sellan fuera un especialista en combate con una inmensa experiencia en combate, entonces podría reaccionar ante lo que acababa de suceder. Era obvio que Cassider había construido astutamente una trampa explosiva detrás de la puerta. Sin embargo, fue en este momento crucial que la falta de experiencia hizo que Sellan no reaccionara y esquivara a tiempo. Auge. Sellan todavía sostenía la tabla de madera, pero sintió un impacto irresistible contra él cuando fue lanzado hacia atrás. Su pantorrilla sintió un dolor insoportable y abrasador. Era obvio que las partes que la tabla de madera no podía cubrir habían sufrido graves daños. En este momento, la última habitación del corredor se abrió, mientras Cassider salía de la habitación tácticamente,
Sus ojos emitían una mirada escalofriante y asesina. Aunque solo podía utilizar una mano, su otra mano apuntando con su arma era extremadamente estable y firme. Lo que fue aún más aterrador fue el arma que sostenía Casider. En realidad era la incomparable pistola M500 de alta potencia. Cuando la explosión arrojó a Sellan, apareció en su estado más vulnerable, emitiendo una aura venenosa como una serpiente llena de intenciones asesinas. Mientras el humo envolvía el aire, la visión de Sellan se obstruyó por completo. Sin embargo, sintió una presión extraña e inconmensurablemente mortal que entraba por su ojo derecho, causando una sensación de asfixia. En ese momento comprendió que su sentido perceptivo estaba en juego, como presagiando un terrible ataque desde su costado derecho. Inmediatamente empujó hacia atrás con la fuerza que le quedaba en sus piernas, haciendo todo lo posible al mismo tiempo para usar su brazo derecho para cubrir su cabeza. Boom, el sonido no era muy fuerte, sin embargo, estaba lleno de una fuerza de penetración indescriptible, cualquiera que lo escuchara se estremecería de miedo. En un instante, Sellan sintió que su brazo derecho se adormecía, seguido de un impacto ridículamente fuerte contra su frente. Su visión se oscureció momentáneamente cuando su cuerpo fue lanzado hacia la izquierda por el impacto. Ha sido alcanzado en la cabeza por una bala de calibre 0.50 Magnum High Power. Daño total de 127 a 25 puntos recibidos. Tu cabeza sufrió daños que superaron más de un tercio de tu HP. Experimentará una pérdida severa de las funciones corporales. En los 30 segundos restantes, recibirás 45 puntos de daño debido a la pérdida excesiva de sangre. Esta lesión no se debe a factores externos, por lo que no se ve afectada por su capacidad de resistencia. Aunque se suponía que el poder de ataque del M500 era de 95 puntos, la agilidad y la habilidad pasiva de Casider aún deben calcularse, por lo que ascienden a 127 puntos de daño. El poder amenazante de un arma era muy similar al de una botella de cerveza que se estrella contra la cabeza. Es por eso que Sellan protegió su cabeza del ataque inminente. El dolor de cabeza era insoportable, provocaba mareos excepcionales, pérdida de visión y un ligero zumbido en los oídos. Sellan se derrumbó pesadamente en el suelo. Rodando hacia atrás violentamente, la mano de Sellan logró abrir una de las puertas cercanas y luego se zambulló para cubrirse. Tomando algunas respiraciones profundas, conteniendo con fuerza su estado desorientado, extendió la mano para tocar la parte superior de su cabeza mientras respiraba una bocanada de aire frío. Este disparo con una ferocidad incomparable se había alojado en la frente de Sellan, pero debido a un ángulo favorable, afortunadamente fue dirigido hacia arriba al impactar. Un gran trozo de carne había sido arrancado de la parte superior de su cabeza, causando una hemorragia interna en la parte posterior de su cerebro. Incluso expuso un gran parche en su cráneo blanco, ya que se podía ver una grieta distinta en él. Si no fuera por sus puntos de vida más altos que el promedio, junto con su habilidad innata para reducir el daño, este disparo habría causado daños extremadamente fatales en su cabeza, incluso si no le hubiera volado los sesos por la mitad. Sangre espesa y fresca brotaba, manchando todo el rostro de Sellan dándole un aspecto terriblemente miserable. Un dolor agudo surgió dentro de él, mientras la sangre goteaba de sus ojos, nariz y oídos. Cerrando los ojos, jadeando pesadamente detrás de la pared, soportó el dolor aparentemente insoportable y arrastró el sofá dentro de la habitación para que sirviera de cobertura. De esta manera, incluso si Casider utilizara su habilidad de refracción, la amenaza se reduciría considerablemente. Incluso si fuera el proyectil de alta potencia del 0.50 Magnum, sus capacidades dañinas disminuirían considerablemente después de atravesar objetos, especialmente después de atravesar este grueso sofá. Ambas partes estaban atrapadas en un punto muerto, Sellan no se atrevía a salir, mientras que Casider tenía miedo de acercarse a la habitación. Su nariz y hombro rotos todavía le producían un dolor inmenso en todo el cuerpo que le recordaba las consecuencias del combate cuerpo a cuerpo. Fue en este momento, se escucharon maldiciones furiosas desde el exterior, deberían ser los matones subterráneos que venían a controlar el alboroto. Sin embargo, después de unos breves disparos anticlimáticos, el lugar permaneció en un silencio sepulcral. Evidentemente,
Cassider había utilizado otra arma e indiferentemente añadió algunas personas más a su lista de bajas. Aprovechando esta oportunidad de oro, Sellan comenzó a mover todo lo que había en la habitación, la televisión, los gabinetes, etc. a su alrededor, construyendo una mini fortaleza como si fuera a encerrarse para siempre. Después de unos minutos, un leve olor a quemado llenó sus fosas nasales, seguido de crujidos. Inconscientemente habló. ¿Un incendio? En este momento, un escalofriante tono maligno gritó. No es solo un fuego, es intencionalmente creado por mí. El único que podía decir esto era definitivamente el pistolero altamente calificado Cassider. Ahora estás atrapado en mi trampa. Solo hay dos opciones. Una es ser quemado vivo en el fuego, la otra es salir obedientemente como un perro y ser derribado por mí. ¿Cuál elegirás? Esta es la segundo piso del sótano, a menos que seas una rata, es imposible huir. A menos que todavía estés esperando en vano que alguien te salve. Ante la provocación del enemigo, Sellan permaneció en silencio dejando a uno la sensación de ser tan terco como una roca tratando por completo la palabra de Cassider como un pedo. Este corredor estaba lujosamente decorado, los materiales utilizados eran altamente inflamables. Cassider solo utilizó una pequeña chispa para provocar un gran incendio, tragando todo el corredor, lamiendo furiosamente lo que estaba en su camino. Capítulo 17 Contraataque. El tiempo se estaba agotando, después de solo unos minutos, todo el corredor se estaba quemando, produciendo una espesa niebla grisácea. Aunque las llamas todavía tenían que cubrir una corta distancia antes de llegar a Sellan, el calor ya había penetrado hasta el interior, envolviendo toda el área. En este momento, Sellan, aparentemente impotente, que estaba apoyado contra la pared, se lamió la comisura de la boca, donde había una gran mancha de sangre negra violácea. Un sabor a pescado se extendió por toda la lengua. Ese era el sabor de la sangre. Su expresión originalmente desorganizada de repente se agudizó, y una leve sonrisa escapó de sus labios. Este tipo de expresión no debería aparecer en una persona que estaba al borde de la muerte. Era la expresión alegre de un cazador que había pasado años cazando a su presa y acababa de atraparla. Tus habilidades con las armas son realmente precisas. Sellan de repente levantó la voz. Aunque sus heridas no fueron leves, su regeneración de salud fue bastante alta. Después de descansar un rato, se llenó de energía. Sus palabras eran extremadamente claras. Hablaba claro y alto en medio de las llamas crepitantes. Ya hice una llamada al principio. Al escucharlo, Cassider se rió furiosamente, haciendo una llamada en este mundo de Terminator. ¿A quién puede llamar? ¿Es un superhéroe en calzoncillos luchando por la justicia? Además, este tipo habla sin razonar, quizás ya entiende su destino y ahora está soltando basura. Sin embargo, escuchó mientras Sellan continuaba. ¿Recuerdas la primera vez que usaste una granada para escapar? Mi fuerza es de 12 puntos. Fácilmente podría usar una puerta para protegerme, agotando solo unos segundos más. Sin embargo, me tomó 5 minutos completos. Fue entonces cuando hice la llamada. El fuego se estaba extendiendo rápidamente y ya había llegado a la habitación en la que se encontraba Sellan. El humo asfixiante envolvía el área, pero el verdadero peligro eran las llamas. Sin embargo, en este momento, Sellan parecía muy despreocupado e incluso le explicó en detalle al incrédulo Cassider sobre su propia llamada telefónica. Cassider no respondió, burlándose, sintió que había expuesto por completo el plan de Sellan, decir tonterías casualmente para distraerlo y finalmente salir corriendo a contraatacar. Actualmente, la situación era grave. Si Sellan no salía corriendo ahora, sería quemado vivo. Salir corriendo todavía presentaba un hilo de esperanza. Este asesino a sangre fría se rió suavemente, sosteniendo su pistola M500 y apuntó a la entrada de la habitación ahora cubierta con una espesa niebla. Junto a él también colocó una escopeta de carga completa. Con las habilidades con las armas fuera de este mundo de Cassider, una vez que Sellan salió corriendo, lo que le esperaba era un saludo de doloroso asalto. Incluso si lograba alcanzar a Cassider, todavía había una escopeta que prosperaba a corta distancia. Bajo este tipo de asalto de doble frente,
Incluso si Sellan no perece, quedará lisiado. Sin embargo, Sellan no tenía intención de salir corriendo. Con el rostro lleno de sangre se apoyó contra la pared, mirando con una expresión un tanto frívola y burlona, se reía mientras hablaba. El significado de sus palabras era similar al de un pescador cuando lanza su red. A primera vista parecía una red gastada y hecha jirones, pero en realidad era una red celestial. Mi llamada fue hecha al Departamento de Policía de Los Ángeles. Cassider estaba totalmente concentrado en apuntar hacia la entrada, en guardia para que Sellan no escapara, pero después de escuchar el término, Departamento de Policía de Los Ángeles, de repente se puso nervioso, sintiendo una fuerte necesidad de orinar dentro de su vejiga. Auge. Al mismo tiempo, el M500 en sus manos de repente falló. Este tipo de error básico solo lo cometían los nuevos reclutas. Tal fue el impacto de las palabras de Sellan en Cassider. De antemano fui testigo de una transmisión en vivo por televisión. Un concursante de ladrón de supermercados fue demasiado arrogante y fue rematado por el grupo de trabajo antiterrorista de Utah. Además, la transmisión no mencionó el paradero de los bienes robados. ¿Es porque estaban preocupados de que la estación de televisión hiciera alarde de la cantidad total de bienes robados? ¿Por qué la estación de Los Ángeles se perdería este punto? Obviamente no lograron encontrarlo. Si encuentran el botín robado, entonces el gobierno seguramente transmitirá el éxito de la policía para apaciguar a sus ciudadanos. En ese momento estaba deliberando, robar el supermercado puede no ser necesariamente solo de un tipo. Siguiendo la lógica, una persona estaría escenificando el robo mientras que otra apoyaría en las sombras. Jaja, ese tipo desafortunado, aunque su velocidad era rápida, su planificación fue defectuosa. Desafió todos los peligros, solo para dejar que su cómplice embolsara todo el botín por sí mismo. Actualmente, aunque el cuerpo de Sellan no había estado en contacto directo con el fuego, las llamas estaban a solo 5 o 6 metros de distancia. Aún así, parecía extremadamente tranquilo y seguro, como si estuviera bajo una pequeña sombra en el verano, mientras sentía el viento fresco ocasional que soplaba en su dirección. Por el contrario, Cassider, que estaba afuera, estaba en estado de pánico, gotas de sudor caían de su frente, mientras apretaba los dientes como si fuera una hormiga encima de una olla caliente. Cuando recién entré en este mundo, solo tenía $10 a mano. Pensando en una solución, aunque fuera poco ética, solo pude ganar unos pocos miles de dólares. Sin embargo, puedes producir decenas de miles solo para luchar. Por un arma. ¿Me tomas por un tonto y un pusilánime? Si no eres un concursante, entonces no me importaría este tipo de provocación, que finalmente se convirtió en un robo, hablando de la oferta inicial por el arma. Pero como eres un concursante, entonces el origen de tu dinero definitivamente no es legítimo. Por supuesto, esto no elimina la posibilidad de que te toque la lotería y ganes una fortuna. Sin embargo, ¿por qué esa mujer te llamaría soplón sin dudarlo? Fue porque reconoció que el revólver en tu mano era el de la policía. Jaja, un concursante que trae consigo su dinero y un revólver de la policía, por eso puedo confirmar, eres ese cómplice del robo del supermercado. Inicialmente esperaba que no me hicieras la competencia por esa escopeta, pero tú, en realidad, se atrevió a ir en contra de las reglas y abrió fuego. Por lo tanto, no me culpes por ser cruel. Además, la razón por la que te atreviste a asesinar a todos sin ley fue porque determinaste que los matones de la sociedad clandestina no llamarían a la policía sin importar cuán grave fuera la situación. Sellan miró las llamas furiosas cercanas y los humos grises que rodaban, levantó la voz en una risa loca. Sin embargo, nunca esperaría. Cumplí con mi responsabilidad como buen ciudadano, informando a la policía de un criminal vicioso y despiadado que posee un revólver policial. Y ahora lo está usando para asesinar y obtener ganancias personales. Después de que Sellan habló, se puso de pie y se desabrochó los pantalones, antes de orinar en la cortina de la ventana cercana. Posteriormente, derribó la cortina de la presa. Cubriéndose la nariz con él, inmediatamente bajó su cuerpo y salió corriendo de la entrada al mar de fuego. Para una persona común, este mar de llamas lo enviaría al cielo, pero para un concursante como Sellan, solo eran quemaduras y lesiones superficiales.
Peng. Sellan abrió con fuerza la puerta en llamas, las llamas ardían por todas partes. Aprovechando la oportunidad, rodó y se escondió detrás de una esquina cercana. Esta acción estaba destinada a extinguir las llamas de su cuerpo y también a tratar de esquivar cualquier ataque entrante. Juan al-Xian levantó la cabeza. Todo lo que vio fue un pasillo y escaleras completamente vacíos. Donde originalmente se encontraba Casider, ahora había un espacio vacío. Tratando de irme ahora, es demasiado tarde. El rostro de Sellan actualmente exhibía una sonrisa intrigante. Si no estaba completamente seguro, ¿cómo podría dar a conocer la noticia de presentarse ante la policía? Matar y hacerse pasar por policías era uno de los delitos más graves, naturalmente sería el número 1 en la lista de prioridades de la policía. Una vez que tuvieran una pista, partirían de inmediato. Ya habían pasado casi 20 minutos desde que se había informado, y una multitud de policías ya debería estar acordonando todo el lugar. Además, cuando Sellan informó a la policía, también filtró información sobre la apariencia de Casider. Por lo tanto, era imposible que Casider escapara de la policía con una ventaja tan fuerte. Por lo tanto, Casider se vio envuelto en un dilema, no tenía una habilidad innata como la resistencia de Sellan para protegerlo de los ataques entrantes. Si quedara atrapado en un fuego cruzado, definitivamente perecería. Por lo tanto, si quería escapar, tenía que masacrar para salir. Inicialmente ya había matado a varios policías. Si continuara con su masacre sin sentido, muy posiblemente cruzaría el límite y provocaría el peor resultado. Ese resultado sería el grupo de trabajo antiterrorista Yaote y, de la misma manera, estaría acabado. Actualmente, los sonidos de los disparos llenaron el aire denso, ya que Casider ya había comenzado a intercambiar golpes con la policía. Sin embargo, los disparos se desvanecieron como si ambos lados se hubieran detenido. Sellan no tenía prisa por irse, pero primero examinó las heridas de su cuerpo, permitiéndoles recuperarse un poco antes de decidirse. Después de una serie de exámenes, Sellan se dio cuenta de la asombrosa velocidad de regeneración de la salud de un concursante. Aunque la herida en la parte superior de su frente se veía horrible, ya había dejado de sangrar, dejando solo un ligero dolor de cabeza. Esto debería deberse a que sus anomalías cerebrales no se habían recuperado por completo. Las heridas sufridas en sus brazos ni siquiera eran dolorosas o tenían algún efecto anormal, el sangrado se había detenido por completo, mucho menos sus otras heridas superficiales. Por supuesto, si hubiera entrado en un estado cercano a la muerte a causa de sus heridas, sus poderes regenerativos se debilitarían enormemente. Sellan luego esperó el momento apropiado. Pronto, los disparos cesaron, pero aún seguía siendo extremadamente caótico afuera. En este momento, Sellan decidió no lavarse la cara ensangrentada, pero salió corriendo torpemente mientras gritaba frenéticamente. ¡Ayuda! Solo cuando llamó la atención de los policías afuera, que todavía estaban en sus posiciones de alerta levantando sus pistolas, fingió desplomarse mientras jadeaba desesperadamente por aire, imitando perfectamente a un rehén cobarde que sale a trompicones de la zona hostil. Capítulo 18. Si no estás muerto, no me sentiré seguro. La policía estaba extremadamente alerta. Aunque Sellan estaba luchando por ayuda, todavía buscaron armas en su cuerpo antes de apoyarlo. Sellan jadeó pesadamente, temblando mientras cerraba los ojos con fuerza, fingiendo estar terriblemente ansioso por su entorno. Se dio cuenta de que la movilización policial había superado con creces sus expectativas. No solo había numerosos coches de policía grandes y pequeños, en el aire, había 3 helicópteros de policía que brillaban con sus deslumbrantes focos desde el cielo nocturno. Debido a que hubo una gran cantidad de víctimas, la policía había establecido una zona de primeros auxilios alrededor de 2 ambulancias. Las personas enviadas allí eran en su mayoría personas que fueron pisoteadas en medio del caos. Todos estaban conmocionados hasta el estupor, mientras que solo alrededor de un tercio sufría heridas de bala. Las heridas de Sellan parecían ser muy graves, por lo que los médicos le dieron tratamiento prioritario. Desde el principio, solo había sido hostil con personas de organizaciones clandestinas, por lo tanto, no tenía miedo de que la policía lo interrogara o lo buscara.
En ese momento ingresaron 2 policías gravemente heridos, uno con un disparo en el pecho y otro con fractura en la pierna izquierda. Estos 2 policías de Los Ángeles no parecían estar en buena forma mientras maldecían enojados por el dolor. Ese maldito bastardo de adentro. Uno tras otro, otros 7 a 8 policías que necesitaban ayuda fueron enviados aquí. Todos ellos sufrieron heridas de bala no fatales y no pudieron cumplir con sus funciones. Algunos tenían personalidades obstinadas y se quejaban o maldecían repetidamente, mientras que otros permanecían pálidos y silenciosos como si todavía tuvieran miedo. Sus heridas obviamente fueron infligidas por Casider. Bajo sus locas habilidades con las armas y su crueldad, estos policías estaban asustados. Todos esperaban que llegara el grupo de trabajo antiterrorista de Utah. Sellan miró hacia el helicóptero que flotaba y se burló. Esta movilización policial de Los Ángeles, sumada a la información filtrada sobre su aparición, ¿cómo escapará Casider de tan inmensas multitudes de cuerpos policiales? Sin embargo, muy rápidamente, un policía, todavía sangrando por su brazo después de haber sido relevado de sus onerosos deberes, se quejó con odio. Chicos, ese maldito lunático finalmente ha sido capturado. Ese bastardo en realidad duró tanto e incluso tomó 3 tiros antes de desmayarse. ¿Quién sabe cuántas drogas tomó? Las pupilas de Sellan se encogieron. La rendición de Casider estaba fuera de sus expectativas. Sin embargo, después de contemplarlo más, tenía sentido. Para Casider, en una situación en la que pelear o no marcaría la diferencia y no poder escapar, rendirse sería su única forma de sobrevivir. Sin embargo, Sellan sabía que desmayarse por heridas graves definitivamente era un truco. Movilizaría a la policía a una escala tan grande de fuerzas, incluso hasta el punto de enviar los 3 helicópteros, para vigilarlo y escoltar su ambulancia al hospital. Por lo tanto, habría muchas posibilidades de que escapara más adelante. Si Casider permaneciera con vida, Sellan naturalmente tendría un enemigo tan horrible como una serpiente venenosa. Además, este mocoso usó ataques de combate de largo alcance, donde Sellan tendría que vivir con el miedo constante de ese tipo todos los días. Al pensar en eso, Sellan sintió gradualmente un ligero escalofrío, como si un cubo de hielo se hubiera alojado en algún lugar de su cuerpo. Por lo tanto, Casider debe morir. En un momento, Sellan miró la ambulancia lejana con una expresión asesina congelada, como si una llama se encendiera en sus ojos. Después de que el lugar se estabilizó, las víctimas naturalmente fueron enviadas al hospital para recibir tratamiento. El cuerpo de Sellan presentaba heridas de bala. Siguiendo las normas, tuvo que ser llevado a la comisaría para tomar declaración. Solo Xian era extremadamente astuto. Su mente estaba clara pero fingía que todavía estaba en un estado semiconsciente y con náuseas. A cualquiera que lo interrogara, respondería que tenía un dolor de cabeza terrible. Como su herida en la cabeza parecía muy grave, nadie sospechaba de su comportamiento. Cuando Sellan llegó al hospital, y después de dejar que el médico lo examinara, le diagnosticaron una conmoción cerebral grave. Por lo tanto, se le inyectó una dosis calmante y se le colocó un goteo intravenoso, antes de dejarlo descansar en una habitación de hospital para observación adicional. Esta movilización policial a gran escala había resultado en muchas víctimas, y ya era tarde en la noche cuando todos fueron enviados al hospital. Por lo tanto, los médicos de turno estaban extremadamente ocupados, trabajando incansablemente hasta las 2 o 3 a.m. antes de detenerse. La habitación individual de Sellan solo tenía un policía solitario que la custodiaba, quien también estaba a cargo de todo el tramo del corredor que abarcaba 20 habitaciones. Este policía también participó en el operativo nocturno y tuvo la suerte de no resultar herido. Sin embargo, actualmente se encontraba sumamente fatigado, dormitar 2 de veces mientras está sentado. Mientras tanto, Casider disfrutaba de una habitación en la suite presidencial. Su habitación tenía una capa de protección que le impedía salir, la cual tenía 15 policías resguardándola. Toda su ubicación fue tratada con extrema vigilancia y rigor. Cuando el reloj marcó las 4 a.m., Sellan abrió los ojos de repente. Quitándose el goteo intravenoso, salió de puntillas al pasillo. El policía de guardia se había sumido en un sueño profundo. Mirando a su izquierda y derecha,
Sellan extendió su mano y agarró el cuello del policía, antes de arrastrarlo al almacén cercano. En este momento, Sellan recibió una notificación de su huella de pesadilla. Atacaste a un policía de Los Ángeles. Tu índice de criminalidad en este mundo terminal ha aumentado en 10. Tu índice de criminalidad actual es 10. Sellan se tambaleó hacia atrás. Sin embargo, no se detuvo en eso, sino que se concentró en lidiar con este policía. Bajo la presión de su inmensa fuerza del doble de una persona promedio, ese pobre policía luchó frenéticamente mientras su rostro se ponía morado, sin poder dejar escapar un sonido. Solo hasta que sus globos oculares rodaron hacia atrás como si estuviera a punto de desmayarse, Sellan aflojó su agarre mientras le susurraba al oído. Señor policía, no tengo malas intenciones con la fuerza policial. Sin embargo, ese maldito lunático de arriba untó nuestro lugar con la sangre y el cerebro de mis compañeros. No permitiré que vaya a la cárcel tan fácilmente. Quiero su F***Rey vida. Si eres obedientemente corporativo, juro por el nombre de mi antepasado que no dañaré a ninguna persona inocente. Cassider y su camarada habían matado al menos a 20 policías de Los Ángeles. Algunos de los policías tenían buenos amigos que sufrieron graves heridas de bala. Por lo tanto, ese desafortunado policía naturalmente le guardaba rencor a Cassider. Luego de escuchar el gol de Sellan, su rostro hundido permaneció en silencio. Sin embargo, sus acciones se volvieron cooperativas cuando se relajó y se quitó el uniforme de policía mientras estaba acostado en la cama del paciente, dejando voluntariamente que Sellan lo dejara inconsciente. En este momento, Sellan volvió a preguntar por su índice de delincuencia. Sin embargo, la impresión de pesadilla simplemente respondió en pocas palabras. Cada vez que viola la ley, su índice de delincuencia aumentará. El índice de delincuencia determina cómo te trata la policía. En consecuencia, aumenta sus posibilidades de encontrarse con la policía, ser interrogado o registrado por ellos. El índice de delincuencia se reducirá con el tiempo. Cuanto mayor sea el índice de delincuencia, más lentamente se reduce. Aunque la información no era mucha, Sellan había obtenido varios consejos y conclusiones. Por ejemplo, una persona con alto índice delictivo, ese grado de agresión por parte de la policía era muy alto. Al igual que el concursante muerto N grados 844, su índice de delincuencia debe haber estado al rojo vivo para activar el grupo de trabajo antiterrorista de Utah. De igual manera, Cassider pertenecía al mismo nivel de índice delictivo. Una vez que la policía recibió la noticia, se movilizó de inmediato. Aunque el índice de delincuencia de Sellan había aumentado, su índice de delincuencia aún estaba lejos del nivel de ser buscado. Después de un sueño profundo, Sellan sintió que su fuerza se había recuperado por completo. Después de lavarse las manchas de sangre de la cara y el cuerpo, comenzó a inspeccionar el hospital. Después de planificar sus tácticas, se bajó la gorra de policía y siguió hacia arriba. Los policías que hacían guardia podían naturalmente obtener noticias primarias. El cómplice de Cassider ya había sido baleado. Además, no tenía relación con ninguna organización clandestina de Los Ángeles, por lo que los policías estaban bastante relajados. No pensaron que alguien intentaría rescatarlo desde afuera. En la actualidad, Cassider, gravemente herido, estaba esposado a su cama. Incluso en la ambulancia, lo habían puesto bajo un control tan estricto, que incluso su habitación de paciente tenía 2 policías observándolo cuidadosamente. Una vez que hubiera algún cambio, lo señalarían inmediatamente. En circunstancias normales, incluso si Cassider tuviera alas, no podría salir volando de aquí. Asterisco 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 4 a.m. antes del amanecer, el hospital disfrutaba de un pacífico silencio, incluso se podía escuchar el tic-tac del reloj. El corazón de Sellan estaba un poco distraído, aún así, continuó saltando hacia adelante mientras sus pasos se sincronizaban con su respiración. Calmándose, caminó hacia el corredor que contemplaba la habitación de Cassider. El corredor reveló a 4 policías, quienes estaban todos dormidos mientras se apoyaban en sus asientos.
Un enorme policía barbudo roncaba ruidosamente. El aire era frío, ya que se les había puesto la piel de gallina. Junto a ellos había tazas vacías manchadas de café. Sellan había entrado en este mundo con mucho miedo y temor. En cambio, después de varias batallas, se dio cuenta de que se había vuelto tan tranquilo y cómodo como un pez en el agua. Como tal, mantuvo sus pasos ligeros mientras avanzaba lentamente sin que nadie lo notara. Sin embargo, cuando llegó a la entrada, escuchó una charla. Obviamente, los policías adentro estaban bien despiertos. Al Cassider, que poseía capacidades aterradoras, los policías no se atrevieron a bajar la guardia. Sellan colocó sus manos en la puerta, mientras la empujaba suavemente para abrirla. Un olor penetrante y estéril invadió sus fosas nasales. Las luces de la habitación permanecieron bastante brillantes cuando dos policías vigilantes se acercaron. Sosteniendo sus fundas de pistola, soltaron su agarre después de ver el uniforme de policía que llevaba Sellan. Capítulo 19. Tentación. Lo siento, dijo Sellan en voz baja, mientras cerraba la puerta detrás de él. Los dos policías no entendieron y preguntaron con curiosidad. ¿Qué? Sellan se acercó más a uno de los policías. De repente, le estrelló la rodilla en el vientre al policía. Ese policía gemía de dolor. Sin embargo, su entrenamiento le había permitido soportar el dolor. Contraatacando, lanzó un puñetazo a la barbilla de su enemigo. Normalmente, el grupo receptor se cubriría la cara y esquivaría hacia atrás. Sin embargo, la cruel realidad era que su enemigo simplemente encogió ligeramente la cabeza ante el impacto, antes de aplastar inmediatamente la cabeza del policía, instantáneamente dejándolo inconsciente. Aunque Sellan todavía podría ser considerado un novato en combate lleno de aperturas, su habilidad innata le permitió asegurarse de que las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de su enemigo se debilitaran en gran medida, dándole así una ventaja injusta. Después de darse cuenta de que algo andaba mal, el otro policía inmediatamente sacó su pistola. Sin embargo, Sellan balanceó su pierna izquierda, pateando un taburete cercano, voló con tal impacto que se podía escuchar el zumbido del viento. El policía lo esquivó de inmediato cuando el taburete se estrelló contra la pared y se rompió en varios pedazos. Sin embargo, el policía volvió a adoptar una postura firme mientras apuntaba con su pistola. A pesar de eso, Sellan ya había llegado frente a él, antes de usar su mano para estrangular al policía, y lo sujetó a la fuerza contra la pared. Poco después, el policía se desplomó en el suelo como si fuera barro. Aprendiendo una lección de Cassider, Sellan no se atrevió a dar un golpe mortal, contento con dejar inconscientes a los dos policías. Los ruidosos sucesos dentro de la habitación habían asustado a los policías que estaban afuera. Furiosamente alarmados, recuperaron sus pistolas y comenzaron a golpear la puerta. Afortunadamente, no se atrevieron a disparar por miedo a que la bala rebotara y alcanzara a sus aliados. Por lo tanto, la puerta cerrada le dio a Sellan al menos 10 segundos de tiempo intermedio. Sellan ya había calculado y jugado cada movimiento en su mente varias veces. Después de noquear a los policías, no perdió tiempo en correr hacia Cassider y suprimir su mano derecha. En este punto, la intrusión de Sellan todavía se estaba desarrollando perfectamente. La manta que cubría a Cassider se movió de repente, cuando algo golpeó la cara de Sellan. El Cassider, gravemente herido, en realidad todavía tenía la fuerza para resistir, y su mano derecha temblorosa sostenía con fuerza una daga extremadamente afilada. Antes de que arrestaran a Cassider, la policía ya debería haber realizado una estricta búsqueda de cuerpo completo. Desde el momento en que se cambió a su ropa de hospital, nadie sabía dónde había adquirido esta arma viciosa. Ante el caos repentino, Sellan solo sonrió sin tratar de esquivar o escapar. Continuó presionando ferozmente la muñeca de Cassider. La daga afilada atravesó su piel, penetrando en su carne, pero se detuvo en seco cuando encontró un hueso sólido como una roca. Sonido metálico seco, se rompió la daga. Esta puñalada viciosa fue totalmente negada por la habilidad innata de Sellan. Para Sellan, Cassider, gravemente herido y sin un arma de fuego, ni siquiera era una amenaza. En este momento, la mano de Sellan ya estaba presionando la muñeca derecha de Cassider, usando fuerza para presionarla aún más.
Casider lanzó un grito miserable, ya que su muñeca derecha se estaba fracturando lentamente. Sellan luego procedió rápidamente a romper la otra muñeca de Casider. Luego, rompió con fuerza las esposas que ataban la muñeca de Casider, desgarrando un trozo de carne al mismo tiempo. Las muñecas sangrantes y deformadas de Casider eran simplemente antiestéticas. Sin embargo, en este momento, los policías nerviosos forzaron la puerta de la habitación cerrada. En cuestión de segundos, 5 pistolas apuntaron a Sellan. 3 de ellos estaban furiosos y le exigieron a Sellan que colocara ambas manos en la pared. En respuesta, Sellan repentinamente estalló en un ataque de risa enloquecida. Levantando la ventana rota al lado de Casider, procedió a saltar desde el tercer piso. Su poderosa fuerza permitió que su carácter de decisión e intuición inherente estuviera en plena exhibición. Simultáneamente, se escucharon disparos mientras el olor a pólvora llenaba la habitación. Al menos 7 a 8 rondas aterrizaron en su espalda, pero fueron completamente anuladas. Sellan ya había experimentado resistir la potencia de fuego de estos pequeños revólveres que usaba la policía. Aunque su espalda parecía estar sangrando excesivamente, sus heridas eran meramente superficiales, ya que una gran parte de los proyectiles solo penetraron 1 pulgada debajo de su piel. Luego fueron expulsados a la fuerza. En contraste con la herida de bala concentrada en su espalda, Sellan sufrió más daño por su caída libre desde el tercer piso mientras cargaba a Casider. Sellan rodó para contrarrestar el impacto cuando llegó al suelo, pero aún sintió un dolor punzante en las piernas, ya que su HP se redujo drásticamente en 30 puntos. De antemano, ya había explorado su ruta de escape. Mientras arrastraba a un Casider ya medio muerto, huyó. Luego se detuvo en un coche de policía cercano, antes de encender el motor apresuradamente y aceleró hacia la carretera principal. Cuando los furiosos policías los persiguieron desde el tercer piso, se dieron cuenta de que todos los demás autos de policía tenían las ruedas pinchadas. Por lo tanto, solo podían aguantarse y denunciar el asunto. En este momento, eran aproximadamente las 5 a.m. de la mañana y la gente todavía estaba profundamente dormida. Por lo tanto, era casi imposible invocar una respuesta perfecta y eficiente. Después de dar algunas vueltas a la carretera y asegurarse de que ningún policía lo siguiera, Sellan condujo hasta una calle pequeña y remota. El ambiente era espeluznante y corrientes de agua contaminada fluían por todas partes. Inicialmente, se podía ver a varios drogadictos encendiendo sus cigarrillos, pero después de ver un coche de policía detenerse, inmediatamente se dispersaron frenéticamente. Sellan los ignoró y se volvió hacia Casider mientras éste se reía amenazadoramente. Sus dientes blancos y brillantes brillaban bajo la luz tenuemente iluminada. ¿Deseas vivir o morir? Casider todavía estaba congelado y temblando por el dolor, su músculo facial se contrajo. Al principio, quería morderse la lengua y suicidarse sin decir una palabra, pero no se atrevía a hacerlo. En una proximidad tan cercana, Casider ni siquiera sería rival de Sellan incluso con toda su fuerza. ¿Qué más con ambas manos lisiadas? ¿Qué diferencia habrá si elijo la vida o la muerte? Sellan susurró fríamente. Si deseas morir, puedo arrojarte fácilmente a las calles. Si deseas vivir, es mejor que respondas honestamente a mis preguntas. Entonces pregunta. Casider ya estaba forzado a un callejón sin salida, no tenía muchas opciones pero habló con una mirada parpadeante, obviamente todavía pensando en algo. La policía te registró e incluso te cambió la ropa por una bata de hospital. ¿Dónde recuperaste la daga que usaste para apuñalarme hace un momento? Sellan hizo su primera pregunta. Después de completar tu primera misión, tu huella de pesadilla desbloqueará un pequeño almacenamiento interespacial. Puedes acceder a él libremente, solo que tiene ciertas limitaciones de espacio y peso. A medida que aumenta el rango de tu huella de pesadilla, el espacio interespacial aumentará en consecuencia. Cuando Casider habló hasta aquí, vio que los ojos de Sellan aún irradiaban intenciones maliciosas e inmediatamente continuó su oración. Al ingresar a este mundo, debería haber recibido esta notificación. Este mundo tiene un entorno pacífico natural, los concursantes que se matan entre sí no desencadenarán un botín.
A menos que un concursante esté dispuesto, es imposible poder recuperar un artículo del otro espacio interespacial del concursante. Matarme no te dará ningún beneficio. Los labios de Sellan se curvaron, luego continuó susurrando. Sé que las heridas en tu cuerpo son causadas por ti mismo. Deben ser graves o no habrías engañado a los ojos del médico. Tu objetivo es escapar permitiéndote ser capturado e ingresar a este hospital. En el hospital estás colocado bajo una fuerte vigilancia las 24 horas. La curación de su cuerpo no escapará a la atención de los equipos de monitoreo. Por lo tanto, seguramente tiene un método para permitir que las condiciones de su cuerpo recuperen rápidamente su máximo potencial, lo que luego le permitiría escapar bajo la estricta vigilancia. Lo que quiero es este método secreto tuyo. Cassider fue tomado por sorpresa por las palabras de Sellan, bajó la cabeza mientras se resistía verbalmente. ¿Cómo sabría que no me matarás? Sellan habló con frialdad. Si no lo dices, morirás inmediatamente. Si lo dices, no morirás ahora. Tratando de fortalecer sus poderes de persuasión, la mano de Sellan ya estaba agarrando con fuerza la garganta de Cassider. Cassider respiró hondo. A su lado de repente apareció la pistola M500 de alta potencia junto con una escopeta negra. Obviamente salieron del almacenamiento interespacial de huellas de pesadilla de Cassider. Cuando Cassider yacía en su cama de paciente, no era porque no quisiera usar estas armas de fuego, sino porque el retroceso era simplemente demasiado alto y no podía soportarlo. Ya gravemente herido, además de sus manos esposadas, este tipo de situación lo dejó incapaz de operar sus armas. Más importante aún, Sellan no le dio suficiente tiempo para hacerlo. Cuando Cassider notó su intrusión, Sellan ya estaba dentro de una proximidad de 2 a 3 metros. La efectividad de un arma de fuego no era mejor que una daga en esta distancia. Mirando estas dos armas, Sellan aflojó su agarre antes de que una leve sonrisa apareciera en su rostro. Finalmente veo algo de sinceridad en ti. En realidad, no tienes que estar tan nervioso. ¿Consideraste tu valor personal? Cassider tomó desesperadamente grandes bocanadas de aire mientras miraba a Sellan con asombro. ¿Qué quieres decir con esto? Sellan se rió. ¿No has descubierto que nuestras capacidades son muy compatibles? En este momento, el motor del coche de policía emitió un gruñido, cuando Sellan lo apagó. Saliendo del coche de policía mientras ayudaba a levantar a Cassider, lo llevó a una limusina cercana. Luego arrastró al conductor confundido fuera del asiento del conductor. Tomando la comida del conductor, el motor del auto rugió a la vida. Capítulo 20. Matar. Creo que te diste cuenta. Soy del tipo que carga directamente contra el oponente, y carezco de un apoyo de fuego confiable desde lejos. Eres un combatiente de largo alcance, lo cual estaría perfectamente bien si todavía estuviéramos en el mundo real. Sin embargo, actualmente estamos en el mundo de Terminator. Ni siquiera pudiste detenerme con tus pocos disparos. ¿Cómo lidiarías con bestias más fuertes en el futuro? Si trabajamos juntos, sería lo mejor de ambos mundos. Sellan habló con gran sinceridad y razonamiento. Cassider deliberó mientras miraba la farola cercana, antes de responder en voz baja. La única razón por la que recurrí a lastimarme gravemente y permití que me arrestaran, fue porque adquirí cierta medicina de otra persona anteriormente. Esta medicina puede usarse para curar a alguien en perfectas condiciones. Solo. No he cumplido con los requisitos de uso de la medicina. Llegaste demasiado rápido, por eso estaba en un estado tan lamentable. Sellan preguntó. ¿Adquirido de otra persona? ¿Cómo lo adquiriste? Cerrando suavemente los ojos, respondió Cassider. Ya veo, esta debería ser tu primera vez aquí. En cambio, ya he experimentado otro mundo cinematográfico como concursante. La primera vez que entré en un mundo cinematográfico fue un escenario mundial extremadamente caótico y violento. Adquirí esta medicina por accidente durante una de las caóticas batallas. Sellan entendió el carácter de Cassider, sabía que su llamado accidentalmente, en realidad estaba agarrando con fuerza, llena de sangre y violencia. Cassider era una persona inteligente,
Sabía que Sellan querría mirar el artículo después de su discurso, luego inmediatamente sacó el medicamento para mostrarlo. Glucosa en sangre negra no purificada. Clase, ordinario. Origen, Amazonas, isla de Borneo. Rareza, azul. Efectos. Dentro de 10 segundos tu salud estará completamente restaurada, mente en perfecto estado. Explicación. Una medicina hecha por los lugareños usando cientos de orquídeas de sangre. Efectos secundarios. 10 minutos después del consumo, atributos reducidos en un 33%. Los efectos secundarios duran 1 hora. Advertencia. Durante el tiempo que lleva consumir el elixir y que se produzcan los efectos, debes mantener un estado de paz. Caminar, correr, atacar o ser atacado resultará en la ruptura del efecto. Requisitos de uso. ¿Usar la medicina requiere 60 mp? Descripción. Es tu segunda vida si puedes encontrar un lugar adecuado para consumirla. Actualmente, Casider se sentía muy frustrado en su corazón. Su inteligencia no era alta, solo 8 puntos que sumaban un total de 80 puntos de poder mental, MP. Además, cada vez que usa su habilidad innata, refracción, consume 5 puntos de MP. Cuando fue capturado por la policía, su MP se quedó con solo 15 puntos. Mientras se recuperaba en la cama del hospital, desafortunadamente su cuerpo había sufrido graves heridas hasta el punto de estar cerca de la muerte, por lo que sus poderes regenerativos se habían debilitado en gran medida. Cuando el Xian irrumpió en su habitación del hospital, su MP solo se había recuperado a 43 puntos. Por lo tanto, solo podía ver este objeto que desafía la ley y no usarlo. Mirando este elixir, la mirada de Sellan parpadeó y habló. Dámelo, entonces lo llamaremos a mano. No te preocupes por tus heridas, las habilidades regenerativas de un concursante ya están fuera de este mundo. Una vez que encuentres una clínica clandestina y un especialista para tratar tus heridas, recuperarás tus poderes de batalla después de descansar por un día. Entonces, finalmente podemos luchar hombro con hombro. Los músculos faciales de Casider se contraían incontrolablemente, sentía como si no pudiera ver a través de este hombre. Frente a este tipo que hablaba con gran lógica y razón, Casider sintió un extraño escalofrío de muerte en los huesos, tan espeluznante como un cementerio en una noche helada. Estaba en un dilema. ¿Trato? ¿O no hay trato? Sellan pisó el acelerador. El motor del automóvil rugió antes de detenerse gradualmente en un puente de la carretera. Como si supiera en qué estaba pensando Casider, Sellan dijo con calma. Si fueras yo, ¿dejarías que esa medicina permaneciera en tus manos? ¿Serías tan paciente como yo? Sellan insinuó débilmente una amenaza subyacente en sus palabras. Casider sintió un escalofrío en su corazón, sin otra opción. Siguió a Sellan y se bajó del auto antes de decidirse finalmente. Bueno. La impresión de pesadilla transmitida. Has recibido una glucosa en sangre negra no purificada. Sellan sonrió levemente, palmeando suavemente los hombros de Casider. Después de repente lo levantó y lo arrojó por el puente. El grito miserable de Casider resonó en el aire frío y se desvaneció cuando se estrelló contra un vehículo que se aproximaba a toda velocidad. El choque, junto con la colisión, le abrió la cabeza de par en par y le destrozó los huesos. La sangre brotó de sus ojos, nariz y oídos cuando su cuerpo fue arrojado 7 u 8 metros sobre una farola cercana. Peor aún, ese conductor no era un ciudadano respetuoso de la ley y no tenía ninguna intención de detenerse para ver cómo estaba. Maldiciendo su mala suerte, pisó con más fuerza el pedal y aceleró dejando un rastro de espesos gases de escape negros. Otro accidente de tráfico más. Sellan no pudo evitar sonreír. Pisó el pedal con calma, como si estuviera adormecido por todos los asesinatos, mientras desaparecía en el horizonte del amanecer. Estrictamente hablando, Sellan había considerado sinceramente asociarse con Casider. Ese tipo poseía increíbles habilidades con las armas, disparando 1000 y sin fallar un solo tiro, dejándolo con una profunda impresión. Si los dos hubieran unido fuerzas, sus poderes habrían sido insuperables. Sin embargo, Sellan no quería trabajar con él,
ya que no tenía un buen presentimiento al respecto. Tenía el presentimiento de que resultaría como el desafortunado concursante número 1884, que usó su vida a cambio de la libertad y las ganancias de Casider. Asterisco 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 asterisco. En la actualidad, estaba lloviznando afuera. Sellan se sentó dentro de un elegante restaurante, mientras se secaba la boca con un pañuelo blanco, antes de levantar el tenedor para consumir su comida. Desde que entró en este mundo, lo único que comió fueron 2 galletas. Había estado constantemente hambriento, y después de deshacerse de Casider, tropezó con hambre en este restaurante. Habiendo sido un pescador que viajó mucho, Sellan estaba familiarizado con la cocina aquí. El restaurante parecía bastante común, pero su comida era bastante suntuosa. Sellan pidió un salmón graso entero, pollo con mantequilla, ternera australiana y otras guarniciones pequeñas. Profundizando en su comida, la combinó con un trago de vino tintos Chardonnay italiano. A medida que la deliciosa comida y el delicioso vino entraron en su estómago, la fatiga y el hambre lo abandonaron lentamente. Un televisor en la esquina estaba transmitiendo las noticias y todo parecía normal. Sellan ya le había preguntado a la camarera, aparte del caso del supermercado, no había otras alertas de nuevos delitos. Había intentado llamar a las 2 secundarias Sarah Connors, aunque hubo una respuesta, no pudo determinar la ubicación o las acciones futuras de Terminator. Esto fue algo bueno. Si la realidad se desviaba de la trama de la película o se retrasaba, entonces la historia restante también se retrasaría. En este momento, la verdadera Sarah Connor estaba durmiendo con un buen amigo. Cuando Sellan la llamó anteriormente, recibió información de que la madre del futuro líder de la resistencia estaba de vacaciones. Nadie sabía su paradero. Hablando en sentido figurado, a menos que la historia progresara hasta el punto en que apareciera Terminator, entonces la verdadera Sarah Connor aún no aparecería. Hasta que aparezca Terminator, Sarah Connor también tendría a otro combatiente especial del futuro a su lado. Entonces, Sellan agitó su reluciente vino en su copa, pero su mirada estaba fija en el hermoso y antiguo paisaje urbano de 1984 en California, Los Ángeles. Es la hora. Actualmente, Sellan había ensamblado casi por completo los rompecabezas de este mundo. Dado que la protagonista femenina, Sarah Connor, no estaba disponible o aún no estaba en juego, esto significaba que el T-800 aún no aparecería por un tiempo. Por lo tanto, la siguiente parada fue completar su misión principal de destruir la convergencia del espacio-tiempo. Parecía que no había una pista para esta misión, pero de hecho, estaba escondida en una de las escenas de la película. Cuando el T-800 Terminator y Cowboys ingresaron a la máquina del tiempo de Skynet para viajar aquí, aparecieron muy cerca de su ubicación anterior. Eso indicaba que ese lugar debería ser la ubicación de una enorme convergencia espacio-temporal. Lanzando una propina de $20 a la camarera, encontró un mapa de Los Ángeles. Confiando en su memoria y sus poderes perceptivos, identificó 7 ubicaciones posibles donde aparecerían el robot T-800 y Cowboys. Pidió un taxi y se dirigió a esos 7 lugares. Después de eliminar 3 ubicaciones menos probables, su cuarto punto no estaba cerca, ya que necesitaba viajar por la mitad de todo Los Ángeles. Sellan aprovechó este momento para descansar un poco, apoyándose en el asiento trasero y cerrando los ojos, mientras se frotaba el estómago redondo y comenzaba a roncar. Su corazón no estaba ni un poco nervioso, pero experimentó oleadas tras oleadas de emoción. Tales experiencias palpitantes y vivir al límite, ¿cómo podría compararse con su vida ordinaria anterior? En su mundo anterior, donde estaba en una situación desesperada, su suerte de repente dio un giro de 360 grados cuando se encontró con esta extraña forma de vida. Este sentimiento era extremadamente difícil de describir. El tiempo pasó acelerado en medio del viaje de los semáforos. En la actualidad no había un sistema de GPS,
pero Sellan pudo deducir su ubicación estimada, ya que pronto llegaría a su destino. Ya había comenzado a tomar nota de su entorno y los vehículos alrededor. De repente, en este momento, sintió que su pecho ardía cuando una fría voz audible se emitió en su mente. Advertencia: ha ingresado a una región sensible relevante, rama lateral de la historia activada. Advertencia: ha ingresado a una región sensible relevante, rama lateral de la historia activada. Advertencia: ha ingresado a una región sensible relevante, rama lateral de la historia activada. Advertencia: Skynet del futuro te ha considerado una amenaza para la convergencia del espacio-tiempo, ha enviado un terminator incompleto y no probado para eliminarte. Advertencia: T-750 Terminator llegó a través de la convergencia espacio-tiempo en 15 segundos. Su tipo de sangre, olor y apariencia han sido bloqueados. Solo puede salir de esta región después de 10 minutos. Intentar salir antes permitirá que Skynet señale su ubicación. Peligro extremo. Advertencia: eres el segundo concursante en activar esta rama lateral de la historia. El mecanismo de defensa de la convergencia espacio-temporal se ha mejorado gradualmente. Tu depredador, los poderes de TI-750 Terminator desde entonces han aumentado del 70% al 80%. Notificación: como concursante que ingresa por primera vez al reino de las pesadillas, después de 10 minutos obtendrá la ayuda del grupo de trabajo antiterrorista de AUTA. Notificación: la convergencia espacio-temporal aparecerá 10 minutos después de la muerte del TX-750 Terminator.